A Gracias ver, por todo. no, por favor. Bueno, vamos a arrancar. Muy buenas tardes. Esta semana no pudimos juntarnos, muchachos, pero quiero que no perdamos la semana, nuestro estudio que establecimos y que día a día lo esperamos. Primero de todo, quiero hacer estas palabras. Vamos a hacer un pequeño mensaje, pero creo que sean para Leilun Ishmat, Abraham Selem Ben Rachel, que es el papá de un amigo, de una persona que forma parte de este grupo, y tratar de captar un mensaje de lo que veníamos estudiando de la semana pasada. La semana pasada empezamos a hablar acerca de un tema que yo considero que hoy por hoy fundamentalmente es trascendental, que es la conexión que la persona puede llegar a tener con el próximo, con el prójimo, porque, bueno, ya está más que claro todo lo que estamos viviendo nosotros como pueblo. Creo que hoy estamos viviendo un momento que es, no digo que es inédito, porque a lo largo de nuestra historia como pueblo de Israel vivimos muchos momentos que son durísimos, pero si analizamos la historia de Israel únicamente desde el punto de vista de nuestra vida, los últimos 30, 40, 50 años, lo que estamos atravesando hoy es tremendo. Y yo no hace falta ser muy erudito ni estudioso para entender un mensaje que lo venimos repitiendo hace un montón de tiempo. No hay ninguna duda que todos los sufrimientos que el pueblo de Israel va atravesando a lo largo de su historia tienen un origen, primero y principal. Leímos esta semana lo que será lo que es la construcción del becerro de oro en el desierto. Si bien en ese momento Borolán perdonó al pueblo de Israel, quedó de alguna forma establecido que todas las generaciones iban a tener que pagar un poquitito de esa grave falta que cometió el pueblo. Pero más allá de eso, el tiempo transcurrió y una de las mayores desgracias que nosotros vivimos como pueblo, que sufrimos hasta el día de hoy, fue la destrucción del primer y segundo Beit HaMikdash. Y dijimos en un montón de ocasiones que la destrucción del Beit HaMikdash, del segundo fundamentalmente, está testimoniado que se originó por la diferencia, la distancia y la mala relación que había dentro del seno del pueblo de Israel, para decirlo en dos palabras, Sinat Hinam. Había un odio sin ningún tipo de sentido entre un yehudí y otro, Sinat Hinam. Después vamos a entender qué significa Sinat Hinam, de acuerdo al libro Maalat Habereja del Rabbi Yosef Cicero, que tanto nos ilumina con sus desarrollos y con sus estudios y sus análisis. Entonces, es muy simple la ecuación. Si hace más de 2000 años se destruyó el Betamigdash y el origen fue, y el motivo fue el maltrato entre los Yehudim, no solo el maltrato, el sentimiento de odio entre un Yehudí y su prójimo, y pasaron más de 2000 años, y eso no se reconstruyó, por lo tanto, la falta que originó esa destrucción no se remendó. Entonces, todas las cosas que van atravesando nuestros hermanos de Israel, los Hayalim, los secuestrados, todo aquel sufrimiento de un yehudí en el mundo, tiene su origen en esa, de alguna forma, en ese detonante que fue el origen del exilio que vivimos hasta el día de hoy, ni más ni menos, que la falta de conexión, la falta de sensibilidad entre el corazón de un yehudí y el corazón de otro yehudí. Por eso la semana pasada comenzamos a estudiar o querer hablar acerca de cómo nosotros en la práctica, en nuestro día a día, más allá del mensaje, más allá de lo lindo que suena escucharlo en una charla, cómo yo puedo agarrar y terminar la charla y ponerlo en práctica. Y estudiamos unos consejos como punto de partida, entendiendo que primero, para que una persona tenga el shalom, tenga la paz con otro yehudí, sin dudas y de manera indefectible, esta persona tiene que estar bien consigo mismo, tiene que tener paz con él mismo. Hablamos del shalom la semana pasada y lo dividimos en tres partes. El shalom, la paz que la persona tiene que tener con el prójimo, pero antes que eso, la paz consigo mismo y la paz con Boreola. Son tres niveles de paz que sin uno de esos los otros no funcionan. No es una paz completa. Entonces, dentro de lo que estábamos analizando acerca de lo que sería esa búsqueda de la paz, porque yo no puedo estar bien con mi compañero cuando yo no estoy bien conmigo mismo, dijimos que uno de los grandes tips o consejos para tener esa paz con el compañero era primero alcanzar un nivel
de humildad que me haga analizar las cosas y fundamentalmente los hechos del otro desde un lugar un poquito más ajeno a mi postura. ¿Qué significa humildad o qué significa ajeno a mi postura? Cuando yo estoy en el eje de la escena, cuando yo estoy en el centro, todo lo que hace el otro lo hace contra mí, porque me hizo esto y porque no me lo merezco y porque yo no actué de esa forma y si yo hubiera estado en ese lugar, yo hubiera actuado distinto. Entonces, cuando la persona toma las acciones del prójimo, considerando que él es el eje de la situación, seguramente que se va a sentir más de una vez perjudicado y hasta incluso de manera injusta. Viene el libro que estamos estudiando, Maalat Javereja, la categoría de tu prójimo, de tu amigo, de tu Javer, y te dice, bueno, mira, obviamente que si vos querés empezar a tener una vida de calidad y querés adquirir ese nivel de shalom con vos, shalom con Boreolam y shalom con tu prójimo, tenés que tener humildad. Bueno, acerca de la humildad, hay algo que quiero comentar y lo voy a relacionar con algo que nos pasó a los porteños, quienes vivimos en Buenos Aires las últimas semanas. Y voy a hablar del mosquito. Hace una semana nosotros tuvimos una invasión de mosquitos en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. No sé si en otro lugar del país, pero fue tremendo. Realmente, escuchen el mensaje, no digan, no, este va a hablar de cualquier pavada, porque nosotros hoy estamos viviendo, escuchen esto, hoy nosotros, desde la destrucción del Beit HaMikdash, la Torá lo atestigua, estamos viviendo una etapa de ocultamiento divino. ¿Qué significa? Es muy difícil encontrar o ver a Boreolam. Naturalmente a Boreolam no se lo puede ver, pero ¿por qué no se lo puede ver? ¿Qué significa ver a Boreolam? Voy a dar un ejemplo. Lo que estoy diciendo puede sonar feo, pero escuchen con atención, no se asusten ni se preocupen. ¿Qué significa ocultamiento? ¿Y qué significa ver a Boreolam o no ver a Boreolam? Para que tengamos una idea, en la época de Bet HaMikdash, lo atestigua el Pirkei Avot, 10 milagros le ocurrían al pueblo de Israel todos los días. La persona iba al Bet HaMikdash y veía en el Bet HaMikdash día a día 10 milagros. Y todos los días iba a encontrar los 10 milagros. Eran cosas que, de acuerdo a la naturaleza, eran imposibles que sucedan. Y ahí pasaban, y pasaban a diario. Ya prácticamente quizás para muchos dejó de ser milagro, porque hay un análisis que hace Rab Dessler que dice que el milagro tiene que ver con la frecuencia con la que algo sucede. Mientras más frecuente es, menos condición de milagro. Acá todos los días pasaba, para dar un solo ejemplo de esos 10 milagros, había un altar en el patio, que ese altar tenía fuego permanentemente y una columna de humo. Bueno, esa columna de humo era vertical, llegaba de la tierra al cielo y nada, ni las lluvias la evitaban, ni los vientos la corrían. Ese humo no se disipaba, la columna estaba firme. A lo sumo, la Gemara dice que si se corría de manera vertical, se corría de manera erguida, o sea, hacia los costados, pero la columna siempre estaba firme, nada la volteaba. Normalmente cuando hay humo y hay viento, el viento hace desaparecer el humo. Bueno, esto era un milagro, la persona iba al Beit HaMikdash y veía a Boreolam, lo veía, lo palpaba. A partir de la destrucción del Beit HaMikdash comenzó la etapa donde Boreolam lo advirtió, que dijo que cuando nosotros íbamos a abandonar el pacto de la Torá, el pacto de Akadosh Baruj Hu, Boreolam, Esther Astir el Panay, iba a ocultar su cara. ¿Qué significa ocultar su cara? Es el problema que tenemos hoy nosotros. ¿Dónde está Boreolam? Una persona que tiene su estudio de Musar, que ética, que tiene desarrollado su Irat Shamayim y su conexión con Boreolam, que se esforzó, que trabajó en conectar con Akadosh Baruj Hu. Ve una plantita, ve esto, y dice, acá está Boreolam. Ve el sol, ve el cielo, y dice, ahí está Boreolam. Pero esa persona tuvo que trabajar para ver en una hojita de una planta a Boreolam. Normalmente la persona en una planta ve la naturaleza, o sea, acá vino, puso una maceta, le puso tierra, puso una semilla, lo riega, si es la persona que está acá, no riega estas plantas no, o sea, está todo de alguna forma oculto o envuelto o disfrazado en el disfraz más traicionero que tenemos nosotros, que es la naturaleza. A Borolán hoy, el que lo quiere ver, tiene que hacer un trabajo para verlo.
La mayoría de las personas no lo ven y ven que el mundo funciona de manera natural, la naturaleza. Mil veces lo dijimos. Una persona tiene, tiene familia, Baruch Hashem. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Fue parto natural o fue por cesárea? O sea, ¿qué parto es natural? Es una cosa que no es... ¿Qué puede ser natural? ¿Un parto, un nacimiento? ¿Cómo uno se pone a pensar? ¿Qué es la naturaleza? Es el disfraz en donde Borolam está ocultando su obra que es maravillosa. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque les dije que les voy a hablar del mosquito. Y estábamos hablando de la humildad. Las cosas pasan y nos pasan. Pero cuando pasan, ¿qué nos deja? ¿Qué nos dejó la invasión de los mosquitos? Que no podíamos salir, no podíamos salir a la ventana, no podíamos disfrutar, encima 45 grados de calor, y no podés salir a la ventana, no podés bajar, subir al auto, subís al auto y te invadían los mosquitos. Mosquito, el mosquito, aparece en la Torá. Hay una parte en la Torá en donde Boreolam enumera todos los animales, las aves y los reptiles y los clasifica por animales puros o impuros y cuáles son aptos para la ingesta de la dieta kosher, cuáles son aptos y cuáles no lo son. Luego de que Boreolam enumera todos esos animales, reptiles y aves, automáticamente la perashá siguiente habla del nacimiento de un bebé o una bebita. Entonces los jajamín dicen, ¿sabes por qué la Torá habla del nacimiento de un niño o una niña luego de que Borolán enumera a todos los animales? Tenés dos motivos. Un motivo para mostrarte qué importante que es el hombre, la persona, en la creación de Boreolam. Que Boreolam creó todo el mundo y lo tuvo listo para cuando nazca la persona, tuviese toda a su disposición, todo a su alcance. El mundo Boreolam lo creó para vos. El mundo Boreolam lo creó para la persona. Ese es el primer enfoque, pero lógicamente dicen, pero hay otro enfoque que es un poquito más negativo. ¿Sabes por qué la Torá te enumera todos los animales, los reptiles, las aves, y después a la persona para decirte, para, no te agrandes, que no te gane la soberbia, no te la creas. El mundo Borán lo hizo para vos, pero no te la creas, porque cuando vos te la creas, te voy a decir lo siguiente, hasta el mosquito se creó antes que vos. Hasta el mosquito te antecedió en Maaseh Bereshit. Entonces vos quédate ahí, ocupá tu lugar, cumplí tu función, porque un mosquito se creó antes que vos. Un mosquito es una creación que es diminuta. Una persona puede agarrar un mosquito entre sus dedos, puede agarrar un mosquito con sus manos. ¿Cuántas veces agarramos el mosquito y decimos, lo tenemos, no lo tenemos, abrimos y sale volando? La vida del mosquito está en nuestras manos. Pero ese mosquito que es una criatura diminuta que nosotros creemos que es insignificante en la creación. Borlán te dice, para, no te la creas, porque ese mosquito es suficiente para mí para demostrarte que si yo quiero que vos no duermas tranquilo en la noche, no vas a dormir. Que si yo quiero decirte que no vas a comer tranquilo, te vuelve loco el mosquito, te vuelve loco. Y ahora, ¿qué hizo Borlán? Te mandó muchos mosquitos. Y quizás con un grupito de 10, 15 mosquitos era suficiente para que no puedas salir de tu casa al auto, o no puedas disfrutar o dar un paseo en la plaza, o salir al balcón a tomar aire, con un grupito de 10, 15, 20 mosquitos, si querés. Pero el mosquito es nada al lado de la persona, sí, pero ¿sabes lo que es el mosquito? Es que Borlán te está diciendo quién tiene el poder. El mundo Borlán lo creó para vos, el mundo no es tuyo. Nosotros nos creímos porque veíamos películas en donde nos decían el mundo es tuyo, entonces el personaje de la película se creía que el mundo era de él y a partir de ahí empezaba a hacer locuras. El mundo no es tuyo, el mundo no es mío, el mundo está hecho para mí. Todo lo que hizo Borlán a mi alrededor lo hizo para mí, no es mío. Y no es una discusión semántica, hay una gran diferencia. Aquella persona que tiene la humildad de entender que hasta un mosquito puede llegar a tener más poder que vos, un mosquito puede tener más poder que una persona, porque ese mosquito te puede enloquecer, como te dije recién, no te deja dormir, pero eso no te puede dejar dormir, y Borrán te lo mandó para decirte, el mosquito está antes que vos, el mosquito está antes que vos.
La persona que tiene la humildad de entender que forma parte de una creación perfecta y que todo depende y que todo depende de Boreolán. Es la persona que no tiene la soberbia de sentir, no, esto soy yo el que lo hice, soy yo el que lo logro, soy yo el que lo alcanzo, soy un crack, soy un capo, me las sé todas. Cuando la persona entra a jugar otro papel que no es el que Borolán tiene previsto para él en la creación del mundo, en Masebe Bereshit, Borolán te dice, no, 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 para. Hasta acá llegamos. Y yo te lo voy a demostrar con la criatura más chiquitita. Eso es la soberbia que dice el Jajam, que la persona tiene que erradicar de su corazón para poder entender que si querés estar bien con tu semejante, primero tenés que saber bien cuál es tu función. La clase pasada, algunos comentaron, bueno, ¿cómo hago yo para no enojarme con aquella persona que me hace un daño? Y otro dice, bueno, es muy simple. Vos tenés que entender que todo lo que pasa viene de Shammai. Y yo lo dejé abierto este tema la semana pasada y dije, ¿sabés que hay una cosa en el libro este que estamos estudiando, el libro Marat Jabereja, de Rabbi Yosef Sisro, de San Pablo? Dice, trae un pasuk de Masejet Eja, lo que se lee para Tisha B'Av, y explica que ese pasuk dice que del cielo no viene ni lo bueno ni lo malo. Pero entonces, perdóname, si todo pasa por Boreolán, pero hay otro pasuk que dice que las cosas que le pasan a la persona no vienen del cielo. ¿Qué es lo que está pasando? Todo pasa por Boreolán, ¿por qué? Porque es muy simple, viene otra persona y me hace un daño. Entonces yo digo, este hombre es un mensajero de Boreolán. Yo no me voy a enojar con él, porque es un mensajero, acepté. Entendí que todo pasa por Boreolán. ¿Lo entendí? Entonces empiezo yo a tener ya una distancia con el conflicto. Viene una persona, me agrede y me freno y digo, para esta agresión, ¿de dónde vino? Boreolán me eligió a este hombre para que me agreda. Algo debe haber. Listo. Entonces yo ahí ya evito el conflicto, evito la pelea, me voy superando. Pero por otro lado, Meguilat Teja dice, no, no, del cielo no viene ni lo bueno ni lo malo. ¿Qué significa? Entonces, ¿es Boreolán o no es Boreolán? Y esto es un círculo que es impresionante. ¿Que saben dónde comienza el círculo? Acá en la tierra, abajo del solcito, las plantitas. La persona, con sus acciones, genera reacciones que van a venir del cielo y van a volver a la persona. Yo hice algo bueno, eso va a subir, va a llegar al Yamai, y eso bueno que la persona hizo va a tener una retribución a través de un mensajero. Ese mensajero que me hizo ese favor a mí es un enviado de Boreolán. Yo lo quiero a él, pero tengo que saber que ese bien que me vino a través de él por Boreolán. A la inversa, si yo hago una cosa mala, espero no hacerlo, pero esa cosa mala sube al Yamai y vuelve, y me vuelve a través de otro mensajero que es una persona que me dañe. Entonces yo, eso que recibo, si me la agarro con el mensajero, no estoy entendiendo de dónde viene eso malo que recibí. ¿Y saben de dónde viene? Justamente de mí, de eso malo que yo hice, que llegó al Yamai y se me volvió. La persona que entiende que ese es el circuito, que el circuito comienza y termina en mí, pasando en el medio por Boreolán y por los mensajeros. La persona que comprende eso superó la soberbia. Y no se va a enojar, se va a sentir dolido, se va a sentir angustiado, va a sufrir, le va a doler, va a llorar, pero va a recapacitar, va a reflexionar y va a sentarse y va a decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo me voy a enojar con el cartero? Es el cartero. Cuando te viene, una vez dije el ejemplo, te toca el timbre del cartero y te trae una citación de un juzgado. Alguien, lo areno, te hizo un problema, te está haciendo un problema. ¿Qué te enojas con el cartero? El cartero ahora te mandó el día en el sobre y te lo llevó. Cada cosa que a vos te pasa es un cartero que recibe un sobre y te lo trae, ni más ni menos. Ahí ya empezamos a empezar a pensar en cómo hago para evitar el conflicto. Pero primero para eso tengo que ser cuidadoso y no ser impulsivo. Y antes de reaccionar, frenar la pelota y entender de dónde viene todo. ¿Saben dónde viene todo? Viene de vos, viene de mí, viene de mis acciones. Ese autoanálisis me va a permitir, esa reflexión me va a permitir superarme, me va a permitir corregirme y me va a permitir superar. Nosotros comparamos, bueno, nosotros dijimos la semana pasada que los jajamín comparan a la discusión con el fuego. ¿Por qué comparan la discusión con el fuego? Justo ahora esta semana vamos a leer Lote, Bagaru, me colmo, que no haya fuego en Shabbat, no se puede prender fuego en tus moradas. Fíjense, lo dijimos al pasar la semana pasada, pero tenemos misma de encender las velas de Shabbat. ¿Por qué tenemos misma de encender la vela de Shabbat?
porque antes no había luz. Entonces, si no estaban esas velas, la persona podía estar ahí a los tumbos sin ver las cosas, reaccionar mal, perderse de ver lo que estaba en la mesa y quizás enojarse y hacer una discusión en la casa. Por lo tanto, el fuego es importante, siempre y cuando sea un fuego de misma. Ahora, ¿qué significa lote ba'erú, esh, vejol, moshobotejel? Dicen que es muy claro, no se puede prender fuego en Shabbat, pero hay una explicación que dice, a mí no traigas el mahloket a tu casa, no traigas la discusión a tu casa. La discusión se compara con el fuego. Fuego se dice en hebreo esh, es la letra Aleph y la letra Shin. ¿Saben cómo hacemos nosotros para evitar la discusión, para evitar el fuego? Convertimos el esh en ish. Esh es el fuego, es el impulso, es la discusión. Ish es ser humano, es ser persona. Un ser humano no pelea. Una persona que tiene raciocinio, que logra entender cuál es su función y su papel en el mundo, es un ish y se aleja del fuego. ¿Qué diferencia hay entre ish y esh? Una letra muy pequeña, la letra yod, que va en el medio, entre la alef y la shin. Fíjense qué coincidencia, ¿no? La yod es Boreolam. Cuando lo pones a Boreolam en el medio, te convertís en persona y te alejás de la discusión, de la discordia y del conflicto. Esta es una tarea que tenemos que hacer cada Yehudí del mundo, cada persona que escuche esta charla. Tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cada vez que hagamos eso, vamos a darle un poquito más de esperanza al Hayal que está en la frontera, al Hayal que está en el campo de batalla, que está en la línea de fuego, al secuestrado que, pobrecitos, ¿qué estarán viviendo? Y a cada una de las personas de Israel que están pasando un mal momento, un sufrimiento, con ese esfuerzo que hagamos nosotros, con ese paso que demos, sin duda que lo vamos a estar salvando y acercando, ahora sí, de una vez por todas y de manera definitiva, la construcción final del Beta Mikdash. Espero que les guste este shiur. Lo hice de todo corazón, un poquito improvisado, sin los libros, en la mitad de la calle, pero no quería dejar pasar la semana. Gracias por acompañarnos.